Buenos días. Bueno, a las 8 de la mañana vamos ya a ser el testigo de nuestro compañero de Buenos Días Canarias, Isaac Tacoronte. Buenos días. ¿Qué tal, Estíbaliz? Buenos días Canarias. A partir de las 11 de la mañana se van a abrir los accesos al Parque Nacional del Teide. Son muchas las personas que han intentado subir en las últimas horas, pero tendrán que esperar al menos 3 horas más para poder tocar la nieve. Ante la previsión de una afluencia masiva, el Cabildo tinerfeño ha puesto en marcha un dispositivo de control de acceso. Es martes 16 de diciembre, comenzamos. Emilia ha dejado también a su paso mucha agua en Gran Canaria. La lluvia caída asegura el riego a los agricultores al menos hasta el próximo verano. En Fuerteventura hacía años que no se veían así las presas, mientras que en La Gomera, aunque hay zonas donde cayeron más de 100 litros por metro cuadrado, las reservas de los embalses no han crecido demasiado. Pero el paso de Emilia también ha dejado incidencias como la caída del suministro eléctrico. Es el caso de La Garita en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos aseguran que no tienen luz desde el domingo. También en el Puerto de la Cruz, zonas como en La Vera llevan sin suministro eléctrico desde el pasado sábado. Y en medio de los presuntos casos de acoso sexual y corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, Pedro Sánchez comparecía en Moncloa para hacer balance del año. El presidente descarta un adelanto electoral o hacer cambios entre sus ministros, tal como le pide su socio Sumar. Y tras el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo canario ha vuelto a reclamar al Gobierno central que elija entre una moción de confianza o una convocatoria electoral. Un gobierno que no aprueba presupuestos, un gobierno que no aprueba la senda de gastos, un gobierno que es incapaz de legislar, es un gobierno que no es un gobierno. Lo coherente en este momento que nos encontramos es que se sometan a una cuestión de confianza o se convoquen unas elecciones que permita que se articule una mayoría. Vamos a saber qué va a ser noticia en esta jornada de martes. Eva Trujillo, cuéntanos. Pues muy pendientes, Isaac, del Pleno del Parlamento de Canarias, ya el último del año, será a las 10:30 de la mañana, donde se va a debatir para la aprobación el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que supera los 12.400 millones de euros. En esta jornada también escucharemos a los diputados haciendo balance del año político. Eso sí, antes habrá sesión de control al Gobierno. Y este martes a las 9:30 iremos a la presentación de la campaña de control y vigilancia sobre alcohol y drogas que se pondrá en marcha en Canarias durante estas fechas por parte de la Dirección General de Tráfico. También acudirá el delegado del Gobierno a ella, Anselmo Pestama, y será en Las Palmas de Gran Canaria. Y Sanidad alcanza un preacuerdo con los sindicatos y los médicos para suspender la huelga. Incorporarán en el Estatuto Marco la jornada laboral de 35 horas semanales y avances en las jubilaciones. Ahora convocarán nuevas reuniones con el Ministerio de Sanidad y confían en cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre. Y en los deportes, sorpresa en el Costa de Tenerife, el club anunciaba anoche la desvinculación del entrenador Eder Maestre junto a su ayudante Leonardo Alonso. En un comunicado, el conjunto blanquiazul informó que las partes han optado por separar sus caminos de mutuo acuerdo después de que el técnico vasco haya tomado una decisión personal. Luego en el tiempo de deportes lo vemos con más detalle. Y hoy también hay competición europea para nuestros equipos de baloncesto. Eso sí, ambos clasificados ya para el top 16 de la Basketball Champions League. La Laguna Tenerife visita al Ercilla israelí y el Dreamland Gran Canaria recibe al Benfica. Y así como vamos a ver, amanece ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Estamos en directo en Pozo Negro, en Antigua. El día se presenta con cielos parcialmente nublados, lluvia ligera a primeras horas y presencia de ligeras rachas de viento. La temperatura a esta hora ronda los 18 grados. Hoy en el tiempo tendremos una jornada marcada por ser un tiempo más otoñal hoy, temperaturas que continúan frescas, especialmente en el norte de las islas y también en capitales donde no se superarán los 22 grados y algo más cálido en las vertientes sur. En cuanto al estado del cielo, pues tendremos algunas lloviznas débiles en el norte y en el sur predominará el ambiente mucho más soleado. Eso sí, precaución con el viento porque va a soplar hoy a lo largo de la tarde. Lo veremos todo luego mejor en el espacio del tiempo.
nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía. La comparecencia del presidente del Gobierno ha sido insuficiente. Lo que le pedimos es una reunión directamente cara a cara con Esquerra Republicana. Vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. En el PSOE solo hay dos opciones: o robas o callas y aplaudes. Estamos viviendo en directo la descomposición de todo un gobierno. Creo que no hay un personaje más mentiroso en estos momentos en España que el presidente del Gobierno. Y si para hacerlo tenemos, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos. Vamos a repasar ya las portadas que nos deja este martes y comenzamos con Canarias 7. La imagen es para la pequeña Gala de 6 años y ese nuevo exoesqueleto adquirido por el Gobierno de Canarias que le permite caminar, y destaca en titular que Pedro Sánchez desoye los escándalos de corrupción y descarta el adelanto electoral. Periódico El Día, imagen para el Parque Nacional del Teide. La nevada más copiosa titula Caída en Tenerife desde hace casi una década. Camino al Teide, el Cabildo reabre las carreteras al Parque Nacional. Periódico La Provincia, la imagen es para el Belén de la Playa de las Canteras y destaca en titular las consecuencias de la borrasca Emilia. Las presas reciben agua para cubrir un año de riego. Comentamos ahora y vemos el periódico Diario de Avisos. El Cabildo reabre el acceso al Teide tras la mayor nevada de la década. El Gobierno canario titula cifra en 2.200 los incidentes originados. Vamos a repasar ahora la prensa nacional y comenzamos con el periódico El Mundo. Los audios secretos de Vox, Buxade, hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la Dana. El dirigente se reunió con Revuelta 2 veces para resolver este problema. Y finalizamos con el periódico El País, imagen de Pedro Sánchez, balance del año. Sánchez gana tiempo para aplacar a unos socios cada vez más inquietos. El presidente admite errores, pero reitera que va a agotar el mandato. Y hasta la de la mañana conectamos en directo con Las Palmas de Gran Canaria para conocer cómo está la situación del tráfico a esta hora. Vamos a ver, la estamos viendo, la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata. Es la entrada sur a la capital. El tráfico en este punto es más denso en dirección a la ciudad y más fluido hacia el sur de la isla. Hoy el Parlamento de Canarias tiene la última sesión plenaria del año, una de las citas más importantes porque se va a debatir para su aprobación el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 que asciende a 12.491 millones de euros. Vamos a hacer una ronda por todos los grupos parlamentarios. Comenzamos hasta la de la mañana con Raúl Acosta, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Acosta, buenos días. Muy buenos días. Último pleno del año, ¿qué balance podemos hacer de este año desde el punto de vista parlamentario? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues ha sido un año muy dinámico porque se han llevado muchas iniciativas legislativas, se han visto muchas leyes, algunas de mucho calado, como ha sido la ley de vivienda vacacional. También ha sido hoy muy intenso por la comisión de investigación que se está celebrando todavía en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, ha sido un año 2025 bastante movidito. Usted ha afeado a la oposición por no apoyar esa enmienda que va a beneficiar a los plataneros de la isla de La Palma. ¿Por qué le ha molestado esa contradicción por parte de los grupos de la oposición? Lo afeo porque es una oposición por destruir, no por construir. Saben que hay más de 1.200 plataneros en la isla de La Palma que lo perdieron todo durante el volcán, que se quedaron sin unas ayudas a las que hubieran tenido derecho si ese volcán no hubiera pasado, la han perdido. Eso fue durante su legislatura y ahora continúan sin resolverlo, no solo en aquel momento, sino ahora que los grupos que apoyamos al gobierno hemos encontrado una solución, pues ellos tampoco se muestran partidarios, no solo de no apoyarla, que puede ser lícito, sino tampoco de buscar otra alternativa. La alternativa que es decirle a esas personas que lo perdieron todo que no tienen derecho a tener esa ayuda porque hay una cuestión legal que son incapaces de resolver. Eso no me parece de recibo. Somos servidores públicos y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ayudar a la gente, sobre todo en un caso como este. Usted, que representa como diputado a la Isla del Hierro a través de la agrupación Herreña Independiente, ¿cree que estos presupuestos reflejan igualdad en todas las islas del archipiélago?
Si una cosa tiene clara este Gobierno de Canarias es que intenta un reparto territorializado que no solo vaya el número de personas, sino que vaya más allá, vea las necesidades, vea la doble insularidad, entienda que hay municipios de reto demográfico. Por eso creo que el reparto se intenta ajustar precisamente a las necesidades reales. La Graciosa tiene su propia partida territorializada, se ven inversiones reales allí, se ven inversiones también en la isla del Hierro, se ven en La Gomera. Por lo tanto, creo que es un reparto justo y sobre todo ajustado a la realidad insular de cada una de las 8 islas de Canarias. Usted en diferentes ocasiones le hemos visto reivindicar esa ayuda del Gobierno central en el caso de los migrantes que llegan al archipiélago, sobre todo a su isla, como decimos, a la isla del Hierro. El Consejo de Ministros aprobaba precisamente esta semana esa partida de 100 millones de euros para el archipiélago, para los gastos que ha supuesto el mantenimiento de la acogida de estos menores. ¿Está satisfecho con esta medida? Claro que no, solo 2 reflexiones. Estamos en diciembre y esos 100 millones todavía no están ingresados. ¿Qué quiere decir esto para los que nos están viendo? Que esos 100 millones, los canarios lo hemos tenido que adelantar por una gestión que debería haber asumido y unos gastos que tenían que haber asumido la Administración General del Estado. Y mientras, aquí en Canarias seguimos recibiendo la presión migratoria, la isla del Hierro recibe una presión migratoria, sobre todo a nivel asistencial y sanitario brutal, y todavía el Estado, 2 años después, continúa improvisando, continúa sin poner los medios. No solo estamos hablando del dinero, hablamos de los medios, de mejorar las condiciones de rescate, de mejorar las dotaciones inclusive sanitarias para que sean ajenas al servicio sanitario canario, para no tensionarlo más de la cuenta. Estamos hablando de un hospital que tiene 31 camas y que en ocasiones ha estado prácticamente completo y a lo mejor solo han habido 4 herreños y todo lo demás personas migrantes que tienen que ser atendidas, claro que sí, pero ¿qué pasa si viene otra patera más? ¿Qué pasa si hay un accidente en la isla del Hierro? Estamos obviando pues la realidad y la magnitud de este drama migratorio y el Estado continúa improvisando. Por eso mi reconocimiento a todas esas personas que están trabajando en la gestión de esta crisis migratoria, desde el personal sanitario, voluntarios, Cruz Roja, personal de la delegación, fuerzas y cuerpos de seguridad, el equipo de salvamento marítimo, todas esas personas y sobre todo los habitantes de la Restinga que muchas noches han tenido que botar inclusive al mar para sacar a esas personas porque no había quien las rescatar. Ellos son los verdaderos héroes de toda esta crisis migratoria y no los que están en Madrid mirando para otro lado y sin hacer lo que deberían, como es, por ejemplo, haber transferido hace mucho esos 100 millones de euros. Muy bien, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, gracias por atendernos, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. No muchos llevan esperando todo el fin de semana, lo comentábamos al principio del programa, para disfrutar de la nieve en el Teide. La borrasca Emilia dejó la mayor nevada desde el año 2016. Hoy, en unas horas, a partir de las 11 de la mañana, se reabren los accesos al Parque Nacional y el Cabildo tinerfeño ha activado un dispositivo especial de tráfico abierto de 11 a 6 de la tarde y solamente para turismos. De momento no podrán acceder ni guaguas, ni quads, ni motos y las únicas subidas permitidas van a ser por La Orotava, por Chío y Vilaflor. El cielo despejado nos ha permitido ver este lunes el Teide de blanco, cubierto de nieve como hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Una nevada es siempre un motivo obligado de visita, aunque todavía los accesos al Parque Nacional continúan cerrados al tráfico. Y veníamos con muchas ganas, mucha ilusión a ver la nieve, pero bueno, hemos llegado y ha parecido todo cortado. Trabajamos arriba en el restaurante Papillón y nada, venimos de arriba de quitar un poco de nieve. Si las condiciones lo permiten, a partir de este martes de 11 de la mañana a 6 de la tarde se autorizará el acceso, eso sí, de forma controlada. Solo se podrá acceder desde el norte por La Orotava, a través de la TF21 en sentido único, desde la Caldereta hasta el Portillo Bajo, mientras que la bajada se realizará por la TF24 La Esperanza. Quienes accedan por el sur podrán hacerlo por Chío o Vilaflor hasta la zona del teleférico y el descenso se realizará por la misma vía. Hay muchas ganas de ver la nieve. Sí, tenemos 2 buggies para tirarnos y tal, y bolsas de basura. Buggy y la tabla. ¿Y el desayuno? ¿Y el desayuno? Este dispositivo extraordinario de control se pone en marcha para evitar situaciones de colapso y garantizar la seguridad de los visitantes. Durante su vigencia solo podrán acceder turismos. No estará permitido el transporte público ni turístico y únicamente se podrá estacionar en los espacios habilitados. La nieve apenas cuajó en las cumbres de La Palma. Para poder encontrar algo de manto blanco hay que subir hasta la punta del Roque de los Muchachos.
No se ha dibujado un paisaje blanco en La Palma. Los telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos no han quedado rodeados de hielo y nieve, pero eso no ha impedido que algunos curiosos subieran a la cumbre a buscar esa instantánea única. Esperabas un poquito más, pero bueno, hoy ha sido un buen solecito, ha calentado bien y ya lo ves que está bastante derretido, ¿verdad? La nieve solo se ha formado en los roques que coronan la isla y las zonas de umbría donde apenas llega el sol. Decidimos venir hoy, no era lo que esperábamos, pero hay, y está demasiado precioso, majestuoso, espectacular, maravilloso. Me encanta el clima, el frío. Yo no he estado ni tantas veces aquí, pero es muy bonito. Ya estamos en el deshielo y por eso se siente más el frío. Eso sí, la temperatura durante el día apenas ha llegado a los 5 grados. Eso no ha impedido que algún turista disfrutara de la jornada como si fuera pleno verano. Una borrasca que dejó mucha agua en Gran Canaria, sobre todo en zonas de medianías y cumbre. Las lluvias han vuelto a dar vida a muchas presas que sufrían precisamente la escasez de agua. Solo con lo caído este fin de semana se asegura el riego en los cultivos de esta isla, al menos hasta final del verano. Empresas como las de la aldea donde sigue llegando agua y 1.100.000 metros cúbicos gracias a Emilia. En la Sorrueda, como ven, también se ha notado en total 2,5 millones de metros cúbicos en toda la isla de Gran Canaria. Sin duda, en toda la zona se garantiza el verano, el riego para el verano en la isla y en la mayor parte de las zonas va a haber agua afortunadamente para hacer frente a todo 2026. El único mal que hemos tenido, el viento, pero el agua ha sido, esto es una bendición de Dios, como el otro que dice, ¿no? Para el ahorro de agua, una ventaja. Ahora se ve la hierba y todo saliendo a gusto. Agua bien recibida en el campo, también la que ha llegado en forma de nieve. En la cumbre de Gran Canaria muchos no se quisieron perder esta insólita imagen. Hay resto de nieve por todas las orillas de la carretera, hasta subir aquí al Pico de las Nieves. Esta es de las veces que más nieves he visto. Bueno, un poco decepcionado porque esperábamos ver algo más de nieve, pero bueno, bonito. El máximo de precipitación acumulada fue de 150 litros por metro cuadrado en San Mateo. En total, unas 1.000 personas participaron en el operativo de emergencias. Es la estampa tras el paso de la borrasca por Fuerteventura. No solo las gavias, presas como esta presentan la imagen que ven a mis espaldas, son los efectos positivos del paso de Emilia. Una presa que llevaba años sin tener esta imagen. Ha ido pasando por todos los municipios y vemos paisajes y estampas que hacía muchos años que no veíamos en la isla y que los majoreros y las majoreras estábamos deseando ver. Gavias llenas, barrancos corriendo, presas también llenas. Agua muy esperada en la isla que no dejó muchos incidentes. Se rompió un cable de Endesa en la zona de Fimapaire, ha parado el bombeo de agua que va a la zona norte, al municipio de la Oliva y se han visto pueblos afectados. Ya prácticamente esta mañana daban con la avería. Con suerte, en poco más de una semana el marrón de Fuerteventura se teñirá de verde. Por el momento y sin descartar nuevas lluvias, se confirma que tras la tormenta llega la calma. Volvemos al Parlamento de Canarias, donde hoy, como les estamos contando, se celebra el último pleno del año, donde se debate la aprobación de la Ley de los Presupuestos para el Archipiélago para el año que viene. Saludamos a esta hora de la mañana a José Miguel Barragán, él es el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Barragán, muy buenos días. Buenos días. Último pleno del año, decíamos, no sé, su grupo parlamentario, ¿qué balance hace de este año precisamente en el Parlamento de Canarias? Bueno, nosotros hacemos un balance positivo, sin echar las campanas al vuelo, porque quedan muchísimas cosas por resolver, obviamente, pero creo que estamos en la senda, que este gobierno ha empezado bien lo que es atender los problemas de los canarios y las canarias en estos años, y creo que vamos a terminar la legislatura con un balance bastante positivo y que va a ayudar también, o está ayudando también la economía, el impulso de la economía en el archipiélago, y creo que vamos a terminar con un balance positivo y con datos importantes en sanidad, en educación y en servicios sociales. Haber ayudado a las personas durante este tiempo. Se acusa al gobierno por parte de la oposición de no tener diálogo para abordar estos presupuestos. ¿Qué tiene que comentarnos usted al respecto? Bueno, yo no sé a lo que se refiere diálogo para afrontar los presupuestos, porque si los partidos de la oposición
Antes de que entrara prácticamente al Parlamento de Canarias el presupuesto, ya decían que eran unos presupuestos tramposos. Cuando tú le dices a alguien que eres un tramposo, es difícil sentarse en una mesa y dialogar. No obstante, aquí se ha hecho un esfuerzo por escuchar a todos los sectores que han venido a plantearnos sus enmiendas, también algunas de la oposición. Hemos ofrecido más de 40 transaccionales en enmienda, ellos solo han aceptado 12 y el diálogo sí se ha producido. Otra cosa es que ellos quieran, provocando que no se acepten las transaccionales que nosotros planteamos, precisamente ese mensaje que quieren justificar, ¿no?, de que no ha habido diálogo. Pero en este Parlamento siempre ha habido diálogo, no solamente con la ley de presupuestos, sino con cualquier otra iniciativa legislativa. El Gobierno de Canarias precisamente va a presentar una enmienda a estos presupuestos para prorrogar las ayudas a los agricultores de la isla de La Palma que se vieron afectados. Respecto a esas ayudas, a ese decreto que venía por parte del Gobierno central, ¿cree que ha llegado demasiado tarde? Sí, ha llegado tarde porque estamos a final de año. Siempre hacemos una crítica y aquí también planteo la autocrítica cuando lo hacemos nosotros. Cuando los presupuestos se ejecutan a final de año, se intenta correr con las partidas en noviembre o diciembre, algo está fallando, ¿no? Y en este caso el Gobierno del Estado nos tiene acostumbrado a presentarnos algunas de las propuestas de recursos que tienen que venir a Canarias al final de año y después se nos dice que por qué no hemos ejecutado la partida, obviamente porque no hay tiempo de ejecutarla en 40 días. Y respecto a otra partida que se aprobaba precisamente esta semana por el Consejo de Ministros, lo comentamos también con el portavoz del Grupo Mixto, esos 100 millones de euros para que Canarias cubra los gastos por la atención a los menores migrantes, que llega casi también finalizando el año, ¿no? Llega finalizando el año, aquí sí que hemos hecho economía, lo ha puesto la Comunidad Autónoma de Canarias de sus recursos propios y por lo tanto se han podido atender. Pero la gente tiene que entender que cuando ponemos ese dinero, el de los menores no acompañados, que tenía que haber llegado a principio de año, lo ponemos nosotros, estamos poniendo dinero y por lo tanto ese recurso económico que podía estar destinándose a otras cuestiones no lo está haciendo. Pero obviamente para nosotros todo lo que tiene que ver con menores es una prioridad. Ya para finalizar, señor Barragán, ¿se le puede garantizar a todos los habitantes del archipiélago que los presupuestos que previsiblemente se van a aprobar hoy en el Parlamento de Canarias representan en igualdad a todas las islas y por lo tanto a todos los canarios? Sí, está en nuestro ADN que nosotros queremos que las islas crezcan en equilibrio en base a sus oportunidades, a sus potencialidades, y este presupuesto lo que hace es atender precisamente todas esas necesidades, todas esas prioridades que nos han pedido las islas en inversiones y fundamentalmente en los 3 sectores básicos: educación, sanidad y servicios sociales. Des en cuenta que de cada 10 euros del presupuesto, 7 euros van destinados a estas cuestiones. Muy bien, José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días a ustedes. Bueno, pues ya no habrá que esperar para subir al Teide. A partir de unas horas, a las 11 de la mañana exactamente, se va a poder acceder al Parque Nacional. Eso sí, se hará con un dispositivo especial que ha puesto en marcha el Cabildo de Tenerife. Fátima Kenair, cuéntanos. Así es, buenos días Canarias. A partir de hoy será posible subir al Parque Nacional del Teide. Podrá hacerse a partir de las 11 de la mañana y ya mañana hasta el viernes a partir de las 10. Arriba se podrá estar hasta las 6 de la tarde. Nosotros estamos en concreto en el acceso que el Cabildo de Tenerife ha habilitado por la zona norte de la isla. Es la TF21, la Orotava, que irá en sentido único hasta Portillo Bajo, porque el descenso deberá realizarse por la TF24 en La Esperanza. Por el sur habrá que subir por Chío y Vilaflor y el descenso en este caso sí podrá hacerse por la misma vía. Durante estos días de regulación queda suspendido el servicio de transporte público y prohibido el paso también a guaguas turísticas o caravanas. De momento en este punto no hay nadie porque es bastante temprano, como ya saben, pero se espera que la afluencia de personas que buscan pues disfrutar de ese 1,5 metros de nieve que dejó la borrasca Emilia sea verdaderamente masiva.
conectamos ahora con Eva Trujillo, pendientes de la agenda del presidente del Gobierno. Eva. Sí, el gobierno presidido por Pedro Sánchez se reúne ya a esta hora en la Moncloa, en el Consejo de Ministros, y también hoy habrá un Consejo de Política Exterior, en un momento en el que los ministros de Sumar le siguen insistiendo a Sánchez que realice un cambio profundo en el gabinete, algo que el presidente descarta, con la voluntad de agotar la legislatura, a pesar de los casos de corrupción, de acoso sexual y con la falta de apoyos parlamentarios. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos acuerdan la ampliación del permiso por fallecimiento en hasta 10 días. La patronal no lo apoya. También se incluye un permiso de cuidados paliativos de 15 días y otro de acompañamiento de solo un día en el caso de la eutanasia. La medida necesita ahora el aval parlamentario. Y hoy será el último pleno del Senado de 2025, con varios debates por la mañana, incluida una reprobación a la ministra de Sanidad, Mónica García. Por la tarde, sesión de control al Gobierno, a las que además de las preguntas de actualidad, se le sumarán las denuncias de acoso sexual. A esta hora ya se sabe que 13 ministros, además del presidente del Gobierno, no acudirán a la cita. El PP lo denuncia y advierte que estudiará acciones legales. Y el Tribunal Constitucional se dispone hoy a mantener la inhabilitación para ejercer cargo público del ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y del ex consejero, Jordi Turull, tras su condena por el proceso. Ambos han pedido que se les suspenda de forma cautelar. Los borradores lo rechazan atendiendo a la naturaleza de la pena y por el riesgo de que ocupen nuevamente cargo político. Y una noticia de última hora, a esta hora un camión está averiado en la autopista TF5 en Tenerife y está provocando importantes retenciones. Ojo si tiene que salir a la calle. Lo van a ver, esta es la imagen que nos llega en directo. Se ubica en sentido Santa Cruz, a la altura del barrio de Taco, ahí lo ven en la imagen a la izquierda, en Santa Cruz de Tenerife. El 112 sí que nos confirma que no hay heridos, pero como ven, esta avería, sumada a la lluvia que está cayendo también ahora mismo, está dejando importantes retenciones en la vía, y no solo en este punto, sino también a la altura del aeropuerto de Tenerife Norte. Pues esto es todo de momento, Isaac, ya saben, muy pendientes del tráfico. Pues muchísima precaución también. Vamos a comenzar ya el tiempo de tertulia. Saludamos hoy a Antonio Salazar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Isaac. Francisco Martín, buenos días. Buenos días, Isaac. Estamos muy pendientes del Parlamento de Canarias. Hoy es el último pleno. Vamos a volver de nuevo allí porque queremos saludar a esta hora de la mañana a Esther González, que es la diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Señora González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y esperemos que no llueva más, pero buenos días. Muy bien, le quería preguntar, sobre todo, en primer lugar, hacer un balance de lo que ha supuesto este año en el Parlamento de Canarias para su grupo parlamentario, porque hoy, como decíamos, es el último pleno que se va a celebrar en este 2025. Bueno, pues ha sido un balance, pues como casi podemos hablar del año pasado y el anterior, pues con agridulce, vamos a decirlo de alguna manera, con cuestiones, leyes o decretos leyes que se han aprobado, que bueno, de los que estamos satisfechos, que compartimos, y otros tantos, y sobre todo leyes que no compartimos en absoluto. Llámese, por ejemplo, la ley de vivienda vacacional, con lo cual, insisto, pues, un año muy denso y agridulce. Muy bien, su grupo parlamentario ha denunciado nula voluntad de diálogo por parte del Gobierno de Canarias para, digamos, negociar estos presupuestos. ¿En qué aspectos ustedes han encontrado ese diálogo nulo? Bueno, porque es que no es la primera ley donde hay diálogo nulo por parte del Gobierno para debatir o para negociar una ley, y en este caso pues nosotros presentamos una enmienda de la totalidad que obviamente no aceptaron, pero hemos presentado 264 enmiendas parciales, 75 al articulado, el resto a los estados financieros, 7 más in voce, y de esas a día de hoy no nos han aprobado ni una sola enmienda, y además sin dar ninguna explicación del por qué no las aceptan, y solo se han atrevido a transar, o solo han aceptado transar 6 enmiendas, pero bueno,
todos conocemos en el lenguaje parlamentario que es transar, pues nosotros aceptamos su enmienda, nosotros retiramos la nuestra, ellos, el gobierno, el grupo que apoya al gobierno, pues se quedan como dialogantes y nosotros pues como resignados. La realidad es que eso es algo muy pobre, con han tenido en cualquier caso poca intención de diálogo y así pues me imagino que cerraremos el presupuesto. Ustedes también han denunciado la seguridad jurídica de los agricultores de la isla de La Palma, que han asegurado que a lo mejor estarían obligados a devolver las ayudas que han recibido. ¿Eso es así? Sí, eso es así. De hecho, hemos presentado un voto particular que explicaremos hoy en el Pleno y estamos muy preocupados por la situación porque que conste que por ahí van diciendo que es que nosotros no estamos de acuerdo con las ayudas que se le den a pues, los palmeros, plataneros o agricultores en general y a la población en general de La Palma afectada por el volcán y desde luego eso es en absoluta incierto. Pero lo que sí estamos preocupados con este tema porque es que vulnera a todas luces la legislación europea y Europa no es tonta y Europa revisa y cuando revise el problema que se van a ver es que están dando 2 subvenciones para el mismo concepto, cosa que está absolutamente prohibida en la normativa europea para las ayudas de Estado y además que se pasan los límites que Europa permite, con lo cual pues posiblemente más pronto que tarde parte de estos agricultores van a tener que devolver esas subvenciones, pero además con importantes intereses de demora, lo cual al final pues bueno ha sido con estas enmiendas que los grupos que apoyan al gobierno han presentado y que ya forman parte del texto del proyecto de ley, pues le han dado un flotador pues picado. Ahora no tienen que devolver, pero cuando lo tengan que devolver van a tener que devolver muchísimo más de lo que recibieron. Y si su grupo parlamentario, señora González, pudiese cambiar el presupuesto de Canarias en algún área concreta, ¿cuál cree que sería la más urgente, la que tendría que tener una modificación presupuestaria? Pues nosotros entendemos que la más urgente sería educación y le sumo a educación universidades. No se cumple la ley de educación donde se determinaba que teníamos que llegar pues paulatinamente al 5% del PIB en inversión en educación y sin embargo no solo no se llega sino que cada vez vamos más atrás. Se quedó en la legislatura anterior en un 4,6 y ahora lo que hemos hecho pues presupuesto tras presupuesto, 24, 25 y ahora 26, es retroceder en ese porcentaje y pasa lo mismo con el tema de las universidades están asfixiadas, los rectores de las universidades piden a gritos la necesidad de financiación para poder tener una universidad de la que todos podamos estar orgullosos y sin embargo también año tras año eso va para detrás. Muy bien, Esther González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canalista, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, pues último pleno del año. No vamos a entrar a valorar lo que nos están contando todos los grupos parlamentarios, pero imagino que es un pleno, es un pleno muy importante porque se van a aprobar los presupuestos para nuestra comunidad, Antonio. Sí, además siempre me ha hecho mucha gracia porque siendo como es un pleno efectivamente muy sustancioso, no concita tanta atención como el debate sobre Estado de la Nacionalidad, por ejemplo, donde se llena de gente y todo el mundo está pendiente de lo que allí se discute, ¿no? Y los presupuestos al final pues es la norma básica por la que nos vamos a regir el próximo año, así que para lo importante que es, poca atención se le presta normalmente. No esta casa, que ya hemos visto que hoy incluso se ha desplazado para poder conocer las opiniones de varios de los portavoces sobre la propia ley de presupuestos. De todos los portavoces, Paco. Sí, vamos a ver, es un debate muy complejo, es difícil de entender para nosotros y para los ciudadanos en general, y más todavía con el lenguaje que utilizan los políticos respecto al tema presupuestario. Es decir, nos perdemos no tenemos nociones de lo que significa un presupuesto, de qué significan las palabras que se utilizan de ese presupuesto. Ella habló de la parte política, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy valorando, sino de enmiendas, de transacciones. La mayoría de la ciudadanía no sabe qué significa en el lenguaje, ese lenguaje parlamentario, qué se intercambian, ¿no? De qué van. De todos modos, estos presupuestos son unos presupuestos que tienen cierto riesgo, ¿no? Porque se han hecho sin que tengamos
desde hace más de 2 años presupuestos generales del Estado, sin que tengamos regla de gasto. Entonces, pues bueno, crecen moderadamente. Bueno, moderadamente. Sí, ¿no? No, el presupuesto del año 2015 fue de 6.500 millones, ahora son 12.000, casi 500 millones. Sí, pero ya el año pasado dio un salto. Sí, a lo que voy es que en 10 años, en una década casi hemos duplicado el presupuesto de la comunidad autónoma sin que percibamos que estamos recibiendo probablemente servicios a la altura de la circunstancia. Está con esas incertidumbres, ¿no? Porque como lo haces como a ciegas el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que va a salir adelante porque la mayoría parlamentaria lo va a aprobar y lo importante de toda esa cantidad de dinero no es que se apruebe, es que se utilice para el fin que va destinado, ¿no? Claro, Eso áreas es importantes importante. que hay que cubrir, ¿cuáles consideran que son las principales áreas en donde había que destinar ese el dinero? O bajar los impuestos, quiero decir que no necesariamente tenemos que ejecutar todo ese presupuesto y podríamos plantear otras alternativas, una vieja promesa electoral que no se ha cumplido, la rebaja del IGIC, por ejemplo, que va como una locomotora a la hora de... ¿Crees que se lo volverán a sacar hoy también al gobierno ese tema? Pues es que no lo han cumplido. Y es verdad, yo entiendo que lo van a dejar para el próximo año porque es cuando hay elecciones. Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero lo cierto es que no se hizo. Y lo cierto es que tenemos un esfuerzo fiscal, no una presión fiscal, pero sí un esfuerzo fiscal medido en términos per cápita absolutamente inaguantable, que sobre los que recae la actividad económica en este momento pende permanentemente una amenaza en cuanto a sus capacidades de hacer frente a las obligaciones tributarias. Es decir, yo creo que habría margen, no necesariamente habría que estar pensando siempre, por ejemplo, una cosa que siempre sale, el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Pero es que si uno mira el mapa de Canarias, en este momento hay más gente de más de 65 que de menos de 25. Por lo tanto, no tenemos por qué estar con una foto fija de cuando no era así, cuando teníamos invertida la población. Parece más razonable que hace unos años dedicáramos más esfuerzos a educación y ahora seguramente tendremos que dedicar más esfuerzos pues, a atender a la tercera edad. Por poner solo un ejemplo. Pero seguimos con chips de la época cuando las cosas no eran así, ¿no? Bueno, los temas más importantes, vivienda, dependencia. Comparto con Antonio, o sea, en educación ya estamos con cosas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues las ratios por aula ahora se va a establecer en 16 alumnos. ¿Por qué? Porque te lo puedes permitir. Claro, porque no hay. Porque los colegios en infantil y primaria se pelean por tener niños en el colegio, porque no hay natalidad, ¿no? Claro. Y la inmigración pues tampoco nutre de esa manera como cuando teníamos un crecimiento vegetativo de los años 60, 70, 80, ¿no? Que éramos un país con una ciudadanía joven, ¿no? Han hecho los dos un repaso a diferentes temas, como también un repaso balance el que hizo ayer, me imagino que lo habrán seguido, el presidente del gobierno, porque en medio de los presuntos casos de acoso sexual y corrupción que afectan al PSOE y al gobierno, Pedro Sánchez comparecía en Moncloa para hacer balance del año. El presidente ha descartado un adelanto electoral o hacer cambios entre sus ministros, tal como le pide su socio de gobierno, Sumar. Creo que este gobierno, y ahí están los datos, está haciendo una gestión extraordinaria. Todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del Partido Socialista Obrero Español o ya sean de Sumar. Y mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta. Balance también que ha tenido reacciones en la oposición, como no podía ser otra forma. Feijóo va a pedir una auditoría y Abascal habla de huida hacia adelante, mientras los socios de gobierno reclaman al presidente más decisiones para salir de la crisis que dicen padece el Ejecutivo. Vamos a hacer una auditoría de arriba, abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro. Me da igual que tengan muchas trituradoras en Moncloa y en los ministerios. Daremos con todas las fechorías que han hecho. Y estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres. El inmovilismo no nos vale. Es absolutamente imprescindible tomar decisiones, adoptar una hoja de ruta clara. Y esa hoja de ruta pasa inevitablemente por lo que Sumar ha propuesto, que es que el presidente del Gobierno dé las explicaciones que tocan y vayamos a un relacionamiento del Gobierno para hacer viable esta segunda parte de la legislatura. Hombre, pedirle a la izquierda del PSOE, se llame como se llame, que haga de paracaídas y que trae con todo, pues tampoco, señorías, tampoco. Hay que elegir entre quedarnos como estamos, que es mal, o ir a peor con un gobierno de PP y Vox, pero que renuncies a estar bien y a tener derechos.
Bueno, finalizamos este paquete de reacciones para abordarlas en la mesa de tertulia, porque tras la reunión celebrada este lunes del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, aprovechó para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez unas elecciones anticipadas. Cabello hizo alusión a la incapacidad que tiene, dice el Gobierno estatal, de aprobar políticas claves que afectan a las islas. Un gobierno que no aprueba presupuestos, un gobierno que no aprueba la senda de gastos, un gobierno que es incapaz de legislar, es un gobierno que no es un gobierno. Lo coherente en este momento que nos encontramos es que se sometan a una cuestión de confianza o se convoquen unas elecciones que permita que se articule una mayoría. Pues Pedro Sánchez, que Paco de momento dice que descarta el adelanto electoral. Bueno, escuchando a Pedro Sánchez es un discurso falsario, fuera de la realidad. O sea, es decir, él habla de sus cosas, de su mundo, de su entorno, pero no ve. Y luego el resto de partidos que apoyan al gobierno, oye, pues chicos, están siendo conniventes con la corrupción y con el tema de los abusos a las mujeres. ¿Por qué no se van del gobierno si están en contra de ello? Es que claro, es que cuando hablan de que el gobierno Pedro Sánchez va bien para él. Y va bien para el que los rodea, que son los que parece que han progresado, ¿no? Porque la banda esta de corruptos, voy a utilizar un término, se han postado de ganar dinero, ¿no? El feminismo socialista se cae como si fueran las hojas de los árboles en otoño. Es decir, está todo montado sobre un discurso falsario. Y como no hay una alternativa por el otro lado política, porque bueno, la auditoría de Feijóo, oiga, hábleme de la auditoría si llega al gobierno. De momento, por lo menos, ilusiona a la ciudadanía diciéndole, mira, esto que está haciendo esta gente lo voy a hacer yo de esta manera diferente, para que por lo menos, porque cree una alternativa, porque en este momento no la hay. Por eso no hay elecciones, porque Pedro Sánchez no convoca elecciones, porque sabe que las va a perder otra vez, porque no nos olvidemos que él está gobernando después de perder unas elecciones, pero claro, el Partido Popular no tenía con quién pactar, ¿no? ¿Antonio? Yo centraría efectivamente más en lo que dicen sus socios de gobierno a día de hoy que lo que está diciendo la oposición, porque la oposición dice hoy lo mismo que dijo el 24 de julio, o cuando se tomó posesión. Al día después ya estaban pidiendo elecciones anticipadas. Por tanto, efectivamente, el discurso tanto del PP como de Vox pierde eficacia, porque es el mismo sistemáticamente. Tú apagas la tele, la vuelves a poner y están diciendo exactamente lo mismo. Pero sí es verdad que es más sustantivo lo que están diciendo sus socios de gobierno, con los que, o por lo menos, no solo los socios, sino con aquellos con los que contó en el voto de investidura. Y ahí incluiría la afirmación ayer de Alfonso Cabello, porque Coalición Canaria también secundó ese gobierno con su voto favorable, ¿no? Por tanto, digamos, lo que sí tenemos claro es que a día de hoy ya no cuenta con la misma mayoría con la que tomó posesión, con la que inició el gobierno, y más allá del balance, que a mí me hubiese gustado tener un profesor como Sánchez, porque seguramente hubiese tenido siempre mejores notas, ¿no? Porque tiene esa visión de, no, a España le renta y tal. Bueno, sí. Lo cierto es... Sí, se ha adaptado el lenguaje, un lenguaje sí, también. Sí, pero más allá de eso, había que preguntar que va a aguantar la legislatura, y es probable que en ese empeño lo pueda conseguir, pero exactamente ¿para qué? Exactamente para qué, un gobierno sin presupuesto, sin capacidad para hacer, o sea, exclusivamente, que es lo que nos ha venido ayer. No voy a entrar en el tema del bono ese transporte de 60 euros. Iba a preguntar qué les parecía el anuncio del bono. Bueno, muy oportuno, a él le pareció sustancioso, ¿no? Que también lo dijo, pero a mí me parece que tener un gobierno en estas condiciones, un gobierno que se va arrastrando muy débil ante ciertas presiones desde, sobre todo, los nacionalismos periféricos, los más radicales, ¿no? Junts o Esquerra Republicana, pero no es un proyecto de país. Gobernar, o sea, aguantar la legislatura no es un proyecto de país. Tenemos un montón de reformas pendientes que no se están haciendo. Están deteriorando hasta límites insospechados la viabilidad de las cuentas públicas. Nuestra deuda pública ha crecido casi un tercio desde el 19 a hoy. Las pensiones están desequilibradas y están otra vez volviendo a plantear más subidas de pensiones. Los trabajadores públicos, es decir, se están tomando un montón de decisiones que no va a haber capacidad para resolverlas cuando exista, espero que algún día eso ocurra, una nueva mayoría que tenga la determinación de hacer las reformas que están pendientes. Yo añado a lo de Antonio, ahora hay más jóvenes que no pueden acceder a la vivienda que cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno,
tenemos más pobreza infantil, somos el segundo país europeo en pobreza infantil, y esas cifras se han alcanzado cuando llegó Pedro Sánchez y el gobierno pseudamente progresista del gobierno. Es decir, es un verdadero desastre. De todo modo, yo pienso que, bueno, o sea, este presidente no se va a ir. Y los que lo apoyan, o sea, me refiero a Bildu, o sea, mientras Esquerra, Junts, mientras le pueden seguir sacando cuestiones que se las están sacando, ya el SEPE, por ejemplo, ya sabemos que va a ser transferido todo el personal al País Vasco para que lo gestione directamente. O sea, ellos siguen, por eso permanecen. Pero claro, al mismo tiempo que permanecen, son conniventes con la corrupción del sanchismo, porque el sanchismo es un sistema tóxico, ¿no? que nos tiene intoxicados socialmente y políticamente a toda la sociedad española. Y bueno, mientras ellos se siguen aprovechando, y Pedro Sánchez va a seguir por eso, porque nada más que con los casos de corrupción y de abusos que ha habido, o sea, en Alemania se ha dimitido por falsificar una tesis doctoral. Y ya sabemos cómo fue su tesis. O sea, es que su trayectoria desde el inicio es una trayectoria falsaria y corrupta. Un gobierno que además tenía otro problema, o sigue teniendo, que es el de la huelga de médicos. De momento queda suspendida las convocatorias de paros y de huelga prevista para el próximo 27 de enero por parte de los médicos, tras alcanzar este pasado lunes un preacuerdo verbal entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos. Unos sindicatos de profesionales sanitarios que han terminado respaldando el borrador del nuevo Estatuto Marco, que incluiría nuevas medidas como el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales o avances en las jubilaciones parciales o anticipadas, entre otros aspectos. Bueno, parece que hay un preacuerdo, aunque escuchábamos hace un momento precisamente con nuestra compañera Estíbaliz Pérez en Canarias Radio a Levi Cabrera diciendo que, bueno, que el sindicato médico no estaba en ese acuerdo, no estaba del todo conforme con esos puntos a los que se ha llegado. Vamos a ver, él es el mismo sindicato médico que el que ha llegado al acuerdo en Madrid, ¿no? Lo que sí es cierto, efectivamente. Yo lo que no he entendido de Levi Cabrera, porque no solo es Canarias, sino también Andalucía. O sea, ellos han ido a la huelga, ¿no? Pero Levi Cabrera decía esta mañana que, bueno, que digamos que lo que se ha acordado tampoco les afecta tanto a ellos. Entonces yo me pregunto, ¿para qué fueron a la huelga? Pues reivindicaban el estatuto propio, ¿no? El estatuto de los médicos. Pero claro, pero el acuerdo al que llega en reivindicación... No está eso. No está lo que Canarias... Digo, bueno, pues entonces esa no era tu huelga es otra, porque paraste. Y si paraste, ¿por qué no reivindicaste tus cosas? ¿No? Quiero decir, no lo acabo de entender, ¿no? ¿Antonio? No, la verdad que este es un asunto sobre el que necesitarías tener, pues seguramente las mayorías adecuadas para darle una pensada, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, lo que estamos haciendo con los médicos es extraerle prácticamente la sangre, ¿no? Si igual es el ejemplo, porque creo que es un sistema que ha construido una buena reputación en base a pagarle mal a sus empleados, ¿no? Y creo que en el conjunto de la función pública estamos cometiendo algunos errores que nos pasarán facturas en el futuro. Por ejemplo, sobrepagamos a personal de menor cualificación y pagamos mal a los de más cualificación. No es razonable que los médicos estén cobrando en la sanidad pública lo que cobran. Y sin embargo hay otros muchos profesionales que tienen una retribución por encima de lo que cobrarían en el sector privado, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, con los médicos del sector. Yo creo que todo el tema de la función pública, que es un asunto serio, entre otras cosas porque en este país en los últimos años hemos crecido en otro 500.000 de funcionarios, deberíamos dar una pensadita a ver qué tipo de función pública necesitaremos, sobre todo en tiempos de la inteligencia artificial, porque todos los que trabajamos en el sector privado pasamos el día escuchando las enormes amenazas que hay sobre nuestra actividad y resulta que aquí uno piensa que la inteligencia artificial no va a afectar a la administración pública, ¿no? Yo creo que ahí habría margen para tener, pero para eso es necesario un sosiego que no tenemos y unas mayorías que pudieran acordar grandes asuntos de Una de calado, las ¿no? cuestiones que los médicos precisamente reivindicaban era, pues como tú comentabas, Antonio, ese reconocimiento de su El estatuto categoría médico. profesional y luego también la eliminación de las guardias de 24 horas que consideran ellos que hacen una a la semana de forma obligada, pero luego tienen que hacer otras y además son horas que no son ordinarias, se les paga por debajo de lo que es una hora ordinaria. Es que claro, los salarios, la formación, un médico le cuesta a la sociedad formarlo muchísimo dinero, ¿no?
Y hace unos años nos descapitalizamos de médicos y enfermeros porque se iban fuera, porque obtenían mejores salarios y eran reclamados. ¿Por qué? Porque tenían una magnífica formación. Entonces, todo ese capital lo estuvimos derrochando en un momento determinado. Los salarios siguen estando bajos. Tenemos una sanidad magnífica en los hospitales. ¿no? Tenemos una magnífica sanidad. No tenemos una magnífica sanidad en la urgencia y la atención primaria. Porque también falla en parte de la propia formación de cada uno de los pacientes, ¿no? Claro. Quiero decirte que ahí Pero son un poco responsables. Son muy complejos porque tú puedes hacer las cosas muy bien en sanidad y tienes un caso de esto mediático y ya el sistema parece todo que no funciona y que es horrible, ¿no? O sea, es muy delicado. Los servicios universales tienen esta dificultad, ¿no? Que cualquier caso que se salga de lo normal tira al traste toda esa gran e ingente tarea. Yo, más que la función pública, yo hablaría del empleado público. ¿Qué queremos? O sea, esta sociedad de 2025 no es la misma sociedad ni siquiera del año 2000. O sea, necesita otros parámetros para que el empleo público, la función pública, rinda y verdaderamente resuelva los problemas, los conflictos, las necesidades de la ciudadanía en todas sus áreas. Estamos en la era científico-tecnológica y hay que incorporar la inteligencia artificial que va a resolver muchísimos problemas. No le va a quitar el puesto al médico, pero va a contribuir a que su diagnóstico sea más rápido que con la maquinaria que se cuenta ahora, tenga más tiempo para intervenir y no para estar buscando Sí, solo una cosita, Isaac, disculpa, porque cuando decía incorporar la inteligencia artificial no me refería precisamente a los médicos, donde seguramente pueden encontrar una ayuda, pero no va a ser la determinante, pero sí para un montón de actividades rutinarias, que hemos llenado la administración pública de nuevo personal que van a estar haciendo tareas rutinarias, que esas son las que efectivamente ya mañana podríamos prescindir. Mira, Antonio, no sé cómo... Sí. Solo quería poner un ejemplo. Tumores en este momento ya tumores cerebrales en Estados Unidos, ya se trabaja en ello. O sea, se abre el cerebro, en 15 minutos la inteligencia artificial descifra qué tipo de tumor es, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en esos 15 minutos cierran y ya el cirujano va directamente luego a operar porque sabe qué tipo de tumor, su grado de malignidad, etcétera. Y entonces eso es un avance enorme. Yo iba a cambiar de asunto, les iba a preguntar que cómo habían pasado este fin de semana con la borrasca Emilia, porque nosotros ahora vamos a irnos precisamente al norte de Tenerife porque ya está todo preparado para que se reabran los accesos al Parque Nacional del Teide. Allí se encuentra Fátima Kenair. Como les decíamos hace muy poquito, hoy a partir de las 11 podremos subir al Parque Nacional del Teide desde mañana hasta este viernes, día 19, a partir de las 10. El acceso por la zona norte es este que están viendo. Se trata de la TF21, la Orotava, que como ven tiene una valla en uno de los lados y es así porque el descenso deberá efectuarse por la TF24 en La Esperanza. Ya tenemos a las primeras personas que están haciendo la cola aquí para disfrutar de la nieve. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Son los primeros en llegar? ¿Cómo se sienten? Con sueño, pero ilusionados por ver la nevada que se produjo esta semana. Y chicos, ¿por qué han decidido venir tan temprano? Porque el acceso se abre a las 11. Para evitar las colas, que como está la isla masificada, pues bueno, para llegar los primeros y aparcar. Y es que el Cabildo de Tenerife, de hecho, prevé que sean masivas. Bueno, ¿qué esperan hacer arriba? Disfrutar de la nieve. Disfrutar de la nieve que nos dejó Emilia. No sé si tienen pensado pasar varias horas arriba. ¿Cuál es el planning que tienen? Ir, disfrutar, improvisar. Si encontramos buen aparcamiento, pues más tiempo. Bueno, pues ya lo ven, muchas ganas de pasarlo bien y es precisamente por eso por lo que vienen tan temprano. El Cabildo de Tenerife, las autoridades esperan que se formen grandes colas de vehículos y personas que desean disfrutar de ese 1,5 metros de nieve que dejó la borrasca Emilia. Además, Fátima, que me parece, si no me equivoco, que incluso está lloviendo, se ha abierto esos accesos, pero en este momento está empezando a llover, ¿no? Está lloviendo muchísimo ya, pero a pesar de las inclemencias del tiempo, ya la gente empieza a llegar y nosotros aquí, por supuesto, al pie del cañón.
Bueno, pues el Cabildo de Tenerife, que ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes ante precisamente lo que acabamos de ver. Gente que está ahí esperando desde primera hora para subir, solamente se podrá acceder de 11 de la mañana a 6 de la tarde, nada de guaguas, nada de motos, nada de quad, solo turismo. ¿Qué les parece? Pues que en el diccionario de canarismo, en la definición de novelero, hay una foto de la gente subiendo el Teide, porque a mí me parece que, entiendo que además con el buen ánimo que lo hacía quien atendía a Fátima, ¿no? Entiendo que la gente se apunte y demás, pero reconozco que a mí no me llama nada meterme en un problema de tráfico gordísimo, ¿no? Pero bueno, la gente lo pasará bien. No, sí. Bueno, parece que es razonable que se tomen estas medidas, ¿no? Porque bueno, o sea, creo que hay una coincidencia general en que hay una invasión de coches del Teide, es decir, no creo que ahora nadie discuta que se tomen este tipo de medidas cuando se llevan reclamando, o no incluso que se llevan reclamando, sino que la etapa anterior se permitió, desde el PRU de 2006, se permitió todo el desmadre que ha habido hasta este momento. Ahora es cuando se está tratando de poner orden en el Teide, ¿no? Con el nuevo PRU que entrará en vigor y las transferencias al Cabildo el 1 de enero, con lo cual el Cabildo de Tenerife es el responsable absoluto de que tendría que garantizar con la movilidad por todo el parque nacional. Decía, ¿no? Precisamente ayer el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que la ciudadanía se había portado muy bien, muy cívica con las recomendaciones, pero así todo, durante el fin de semana hemos visto un montón de gente subiendo a las cumbres para ver la nieve, a pesar de que se les decía que estaban los accesos cerrados y cortados. A ver, es que es un tema complicado. Es que esto que estamos viviendo ahora, tú no porque eres demasiado joven, pero los que no lo somos tanto, recordamos que estas cosas ya pasaban en el pasado. Quiero decirte, un temporal, efectivamente. Mi sensación el sábado, la sensación era, oye, perfecto, porque no está de más que le recomienda a la gente. Recomendar es una cosa y que tú tengas que necesariamente recluirte es otra distinta, ¿no? Porque es que llovía mucho en algún momento, pero eso necesariamente lleva... Es que podemos empezar a sufrir el efecto masón, ¿no? Que es que ante cualquier incógnita tú te inclinas por precipitar las alertas. Y eso a lo mejor tampoco nos hace un gran favor, porque el día que haya una de verdad, pues igual no le vamos a hacer caso. Claro. Yo pienso que hay un exceso de proteccionismo, ¿no? Es decir, de paternalismo. Nuestra generación creció en tiempos como este seguía yendo a clase. Claro. La gente seguía haciendo su vida, no pasaba nada. O sea, con el mar como lo encontrábamos, o sea, no habían tantos ahogamientos como hay hoy en día. ¿Por qué? Porque no había Instagram. Había algún ahogamiento. Porque no había Instagram y no había... Antonio va por ahí las cosas. No había que sacar la foto de la obra. Claro. Entonces, claro, esta sociedad es totalmente diferente a en la que nosotros crecimos, ¿no? Nosotros, afortunadamente, creo que nos hemos ido adaptando bastante bien con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí tenemos ese recuerdo que caían esas nevadas y que efectivamente tú subías para arriba, pero claro, para arriba no subía una legión de personas y de coches. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba. Y además éramos menos. O sea, muchas menos personas. Sí, bueno, claro, lógicamente. Esta isla tenía en los años 60-70 medio millón de habitantes. Claro. Una borrasca que ha dejado una estampa amable, como esta que vemos de las cumbres, pero también otras incidencias. En La Garita, por ejemplo, en el municipio de Telde, llevan sin luz en parte de sus calles desde el pasado domingo. Al parecer se trata de un fallo generalizado del alumbrado público. Ahí está Estefanía de Blasio. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Sí, todo apunta que es una consecuencia del paso de la borrasca Emilia. Están completamente a oscuras desde que anochece en sus calles y es lo que han denunciado los vecinos. Desde hace como mínimo 2 días transitar por las calles de esta zona residencial de Los Melones en el municipio de La Garita se ha convertido en toda una odisea. Incluso los vecinos tienen que salir con la luz de sus móviles o incluso con linternas. Nosotros vamos a hablar con uno de los vecinos que reside aquí, que nos va a contar, porque desde hace 2 días como mínimo están así. Buenos días, Carmelo. Buenos días, sí, mínimo 2 días. El sábado, el domingo, estamos aquí sin luz, tengo que sacar el perrillo por la noche con una linterna. Claro, desde que oscurece sobre las 7 de la tarde no se ve absolutamente... No se ve nada, absolutamente nada por la tarde.
Claro, me imagino, los vecinos ya se están quejando de esta situación, incluso nos han dicho que tienen que salir con linternas porque no se ve absolutamente nada. Eso sí, en las viviendas no se han visto afectadas. No, por lo pronto no, pero sí es verdad que yo tengo un perrillo, lo saco por la noche y tengo que sacarlo con una linterna. Claro, además también... Nada. Claro, además incluso los vecinos denuncian que parte de las calles también está en mal estado, así que temen que puedan ocurrir caídas u otros incidentes. Sí, puede ser, porque hay muchas calles que están poco asfaltadas. Entonces más complicado todavía. Más complicado. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Telde, pero por el momento no hemos obtenido respuesta. Recordamos, llevan 2 días aquí completamente a oscuras y están afectadas solamente en esta zona residencial. Se calcula que son más de 150 familias. En la isla de Tenerife, precisamente en el Puerto de la Cruz, también hay algún barrio como el de La Vera, donde también están sin luz, sin suministro eléctrico desde el sábado. Nos hemos puesto en contacto con Endesa, pero de momento no nos han atendido. Me imagino que pensarán aquí en la mesa, son incidencias que ocurren a raíz de la borrasca, pero no sé si es normal que se queden sin luz los vecinos desde el sábado. Sí, lo que pasa es que no debemos descartar del todo la existencia de accidentes. Quiero decir que con la que ha caído, pues igual resulta que estarán contentos en Endesa, no lo sé, por el escaso nivel de incidencia. En este caso, toda mi solidaridad y simpatía para quien se queja de que no puede sacar al perrito, porque eso lo entendemos algunos, obviamente, ¿no? Y además incluso el riesgo de que puedas meter el pie en una calle que esté en mal estado, todo, pero en realidad son asuntos completamente menores, que tenemos a lo mejor mejor preparadas las infraestructuras de lo que las teníamos hace unos años para afrontar hechos como este, que no es que sean excepcionales, pero son intensos, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que, hombre, las incidencias han sido de tal levedad, claro, que no se entiende que no se reponga el suministro eléctrico en La Garita y en La Vera. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, que haya pasado ya. Claro, es que han pasado más de 48 horas. Sí. O sea, la tormenta no ha sido o sea, el temporal ha sido benigno dentro de la velocidad del viento, dentro del mar, dentro del oleaje, ¿no? Porque hemos visto imágenes del oleaje espectaculares y maravillosas, ¿no? Pero que no ha causado... Pero de lejos. Sí, no, por supuesto, hay que verlo en lugares prudentes, ¿no? O sea, no han invadido las calles, no han entrado por las casas, quiero decir. Oye, pues hemos escapado muy bien. Así que para hacer una borrasca de alto impacto... Entonces, con las alertas que se decretaron. No se entiende que Endesa, supongo, ¿no? que es la encargada del... Sí, pero Estefanía hablaba con el ayuntamiento, ¿no? Porque es la parte pública nada más. Claro, es el alumbrado público. Sabemos que muchas veces hay urbanizaciones que no han sido recibidas por el ayuntamiento. Con lo cual el ayuntamiento dice, no, esto a mí no me corresponde porque yo no he recibido el alumbrado público. Vete tú a saber en qué situación se encuentra la urbanización. Esperemos que dentro de poco tengan luz. Paco Martín, Antonio Salazar, gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias, Isaac. Muy buenos días y nosotros vamos a conectar con Eva Trujillo. Eva, porque seguimos analizando los titulares que dejó ayer el presidente del Gobierno cuando hacía el balance del año. Sí, Isaac, Pedro Sánchez, entre otras cuestiones, anunció que el actual portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tendrá una sustituta al frente de la portavocía del Ejecutivo. Será también una mujer, aunque todavía no conocemos su nombre. El cambio se producirá cuando la ministra de Educación tenga que dejar el gabinete para concurrir como candidata del PSOE a la presidencia de Aragón. Y estamos pendientes de la reunión que tendrá hoy el Ministerio de Trabajo con la patronal y sindicatos, donde abordarán la subida del salario mínimo interprofesional, actualmente en 1.184 euros mensuales. Los expertos recomiendan que se suba a unos 37 euros o incluso 56 euros si se opta por una tributación en el IRPF. Y atentos de conocer también los datos de compraventa de viviendas correspondientes al tercer trimestre de este año que está a punto de acabar. Los hará público hoy el Ministerio de Trabajo. Si nos fijamos en los últimos datos que conocemos, su incremento fue del 3%, creció en el último trimestre y lo hizo de forma moderada. Se rozaron, eso sí, las 200.000 operaciones.
Y hoy también conoceremos la predicción estacional de este invierno, el balance climático del otoño y lo más destacado de este año 2025, del que ya sabemos que ha sido con un verano extremadamente cálido. La Agencia Estatal de Meteorología va a dar a conocer su informe en un momento en el que seguimos con los coletazos de la borrasca Emilia en nuestro país. Y de vuelta a las islas, estamos pendientes de la situación que hay en el aeropuerto de Tenerife Norte. De momento, y según AENA, no se ha producido ningún desvío, pero lo cierto es, como pueden apreciar en la imagen en directo, es que hay bastante niebla, también lluvia, y sí que se están provocando dificultades en los aterrizajes de los vuelos y con ello pues retrasos, unas condiciones meteorológicas que también están afectando a la autopista, a la TF5, hay un tráfico denso, así que precaución si tiene que circular por esa zona de la isla de Tenerife. Como decimos, retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Tenerife Norte por esa intensa niebla. Pues esto es todo de momento, Isaac. Esa es toda la información actualizada hasta esta hora de la mañana. Y en los deportes, el Costa de Tenerife y su técnico, Fatih Febles, buenos días, que parece que separan sus caminos. Sí, es una noticia sorprendente, Isaac, por lo inesperada. Muy buenos días Canarias. Lo conocíamos anoche, hasta la propia entidad ha sido inesperada porque, según hemos podido saber en nuestra televisión canaria, no se trata de una destitución, sino de un anuncio de mutuo acuerdo, pero a petición del técnico. Con el equipo quinto clasificado en la máxima categoría, Eder Maestre y su ayudante, Jonander Alonso, dejan el cargo. Todo con un partido de competición copera a la vuelta de la esquina este próximo sábado en Sevilla y con Televisión Canaria en directo. En nada, se lo vamos a explicar todo. Antes hacemos una pausa para la publicidad. Seguimos en Buenos Días Canarias, ahora tiempo para los deportes. A principio de temporada, cuando verbalicé que mi objetivo era mejorar la temporada pasada, poco más y se me trata de loco. 24 y quedan 3 por jugar. Creo que la temporada hasta ahora no tiene ningún pero. Somos el segundo equipo menos goleado de la categoría a día de hoy con la Real Sociedad. Tenemos que ir a Sevilla con toda la convicción de que podemos hacer un gran partido y de que podemos ganar ese partido porque venimos mereciéndolo. Eso decía Eder Maestre justo después del último encuentro disputado por el Costa de Tenerife y ya no está en su banquillo por petición propia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Canarias. El técnico vasco abandona el cargo y no es una destitución, sino una decisión de mutuo acuerdo a solicitud del propio entrenador. De hecho, anoche se celebró la cena de Navidad del club y no fue a la misma. La decisión comenzó a fraguarse el domingo y ayer se hizo oficial. Tanto Maestre como su ayudante Jonander se marchan con el equipo en la quinta plaza. Maestre llegó al banquillo tinerfeño en junio de 2024 y desde entonces ha sumado 18 victorias, 15 empates y 13 derrotas en un total de 46 partidos entre Liga y Copa del Rey, la Copa de la Reina. La rapidez del anuncio pilla al club con poco margen para elegir sustituto porque el sábado hay choque de esa competición del Torneo del CAO. Como hemos dicho, Eder Maestre deja al Costa de Tenerife peleando con las mejores quintas en la tabla de la Liga F, con un balance de 6 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas. Algunas de sus jugadoras ya le han dado las gracias públicamente a través de sus redes sociales. No volverá a jugar en Liga hasta el 10 o el 11 de enero visitando al Deportivo Abanca en La Coruña. Y aún colea lo ocurrido el pasado fin de semana cuando la Unión Deportiva Las Palmas solicitó el aplazamiento de su partido ante el Ceuta y el juez único de competición lo rechazó. El equipo no pudo viajar el sábado tras permanecer más de 8 horas en el aeropuerto debido a la borrasca. Fue el domingo cuando hicieron un desplazamiento complicado con Lukovic y Cedeño teniendo que trasladarse desde Málaga a Algeciras para ir hasta Ceuta en barco. Después del partido, Luis García aún estaba enfadado mientras el entrenador del Ceuta le quitaba hierro a la cosa. Pues hubo otros jugadores que tuvieron que coger el camino normal, que tampoco llegaron en las condiciones óptimas. Decían que salían las sillas por el aire en el barco desde las 7, 6 de la mañana en el puerto marítimo para poder salir. 8 horas ayer en el aeropuerto.
nos vamos a casa con el estrés que suponía el estar en la pista con las condiciones climatológicas que había. Yo ayer tenía miedo. Yo he usado la habitación para ducharme y poder dar la charla y los jugadores tratar de descansar lo que podían. No hubiéramos tenido problemas en aplazarlo. Dicho esto, también han venido en charter directo desde Las Palmas aquí a 5 minutos. Con esa victoria, el Castellón supera a la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación de la Liga Hypermotion. Los amarillos ahora son quintos, a un punto del Deportivo de La Coruña, que es el equipo que marca esos puestos de ascenso directo a primera. También tienen 3 puntos más que el Burgos, que cierra, como ven, la zona de privilegio. El Club Deportivo Tenerife sigue siendo líder, ya saben, de su grupo de la Primera Federación. Vencía a los blanquiazules este pasado fin de semana 0-1 ante el Avilés. Ahí fue titular Juanjo Sánchez, que cuajó un gran partido en la voz de su entrenador, de Álvaro Cervera. Y lo de Juanjo ha sido un espectáculo hoy, ha sido un espectáculo. No sé los balones que ha robado, habrá robado 15 balones, pero que no es eso solo. Es que juega muy bien y ocupa mucho campo, es un chaval súper humilde y ha habido jugadores que han estado muy bien, pero él especialmente ha llamado la atención. Sí, bueno, al final intento siempre aprovechar mis oportunidades y dar lo mejor para el equipo, porque al final lo importante es el equipo y sacar los 3 puntos, que creo que todos tenemos un objetivo común que es muy importante. Juanjo fue una de las novedades en el 11 de Álvaro Cervera. Recuperó la titularidad cubriendo la baja de Aitor Sanz, ausente por sanción. Cervera tendrá ahora la difícil tarea de decidir a quién sienta en el banquillo este sábado a las 5:30 ante la Ponferradina, con la certeza de que haga lo que haga será injusto. Con Aitor, Fabricio y Juanjo, jugar en el centro del campo se ha puesto muy caro en este tramo del campeonato. Con 11 victorias en 16 partidos, el Tenerife es líder del Grupo 1 de la Primera de la Real Federación Española de Fútbol. Los blanquiazules le sacan 5 puntos a su inmediato perseguidor, el Real Madrid Castilla, y pueden despedir el año manteniendo su buena racha si ganan este sábado, como decimos, en el Heliodoro. Y en baloncesto, el Dreamland Gran Canaria juega hasta tarde a las 7 tras semana y media de parón, ya que no tuvo compromiso de BSL y el partido de Liga, ya saben, estaba previsto para el sábado, fue aplazado por la borrasca. A la espera de que se confirme la nueva fecha, el conjunto amarillo afronta el duelo ante el Benfica sin nada en juego, pero con el objetivo de romper esa mala racha de resultados que atraviesa. Necesitamos un buen partido para que el equipo vuelva a coger dinámica de jugar 2 partidos por semana, también por cambiar un poco el ritmo de últimas 3 semanas que hemos tenido solo un partido por semana, y además que llegamos de 3 derrotas para cambiar dinámica también de resultados. Y en Opava, en la República Checa, está la Laguna Tenerife para disputar ante el Herzliya israelí la última jornada de la primera fase de la Basketball Champions League, con la clasificación, eso sí, asegurada para el top 16. El choque, que va a comenzar a las 5:30 de la tarde, supone un mero trámite y por eso Chus Vidorreta va a dar descanso a 3 de los jugadores que contaron con minutos ante el Río Breogán. Hablamos de Marceliño Huertas, de Bruno Fittipaldo y de Fran Guerra, que se han quedado en la isla, sumándose a la expedición insular Dylan Bordón, Rafa Rodríguez y Mohamed Sangaré. Yassin Kostadinov, que firmó por Moraván Andorra. Los aurinegros gestionan fuerzas tras haberse aupado en ACB a la 4ª plaza de la tabla, que otorga ser cabeza de serie en la primera ronda de la Copa del Rey. Y en voleibol tenemos sorteo de la Copa de la Reina, que se va a disputar en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife del 22 al 25 de enero. Curioso, pero no habrá equipos tinerfeños porque el Tenerife Live y Las Lagunas se quedó fuera, pero sí que habrá 2 equipos gran canarios. El Heidelberg se enfrentará al Melilla y el Emalsa Gran Canaria al Sant Cugat. Ambos solamente podrían verse en semifinales si ganan su primer choque. También se celebraron los sorteos de la Copa Princesa con 3 equipos canarios y la Copa Príncipe con 1. Estos 2 últimos torneos serán en la Comunidad de Madrid.
Más deporte. Este viernes les ofreceremos la gran final de Gran Canaria de Primera de lucha entre la Unión Galdar y el Almogarén de Valsequillo. Y del terrero nos vamos al tatami porque pese a la borrasca se disputó este pasado fin de semana en el Puerto de la Cruz en Tenerife la final de la Liga Nacional y de la Liga Iberdrola de Karate. Más de 1.400 participantes se dieron cita y no faltaron canarios en el medallero como Jorge de Sancho y Patricia Gutiérrez. Una prueba en la que se compite no de forma individual sino por clubes y unos 200 estuvieron ahí. Del 19 al 21 de diciembre, es decir, desde este viernes al domingo, se celebra en la CISER, en la Playa de las Canteras, el Open LPA Surf City 2025. Hablamos con su organizador, Vicente Pérez, que ya nos acompaña en Buenos Días. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Fátima. Bueno, supongo que contento, ¿no? Porque llegar a 8 ediciones de cualquier evento no es fácil y además hacerlo, Vicente, con los títulos nacionales en juego, bueno, pues vale doble, casi casi. Pues sí, como tú bien dices, 8 ediciones ya nos convierten en un clásico del sur español. Bueno, todos los competidores pues saben que se cierra normalmente cada año aquí el circuito nacional, por lo cual este año el Open LPA Surf City Gran Canaria 2025, bueno, además cumpliendo un poco las expectativas, va a poner esos títulos en juego de los mejores surfistas españoles, así que muy contentos y además con esta tormenta que ha pasado ahora nos deja un coleteo de olas y de muy buenas condiciones que va a ser puro espectáculo esta edición. Mira, pues una de las cosas positivas, ¿no?, que nos deja el mal tiempo, ese coleteo, como dices, de olas que vamos a poder disfrutar en este evento. Oye, Vicente, además la buena noticia es que se llega a este tramo final de competición con una igualdad máxima y eso va a dar seguro más espectáculo, ¿verdad? Sí, tanto este año pues el formato nacional de sur ha cambiado, solo hay 3 pruebas en el circuito, está Asturias, está Tenerife, está Gran Canaria. El nivel ha subido, se condensan un poco los competidores a que estén los mejores, por lo cual las ligas llamadas Surfing.es y Iberdrola, bueno, llegan aquí a Gran Canaria con pues en cada modalidad chicos y chicas pues 8, 7, 8 jugándose el título, por lo cual la emoción hasta la última ola, como decimos, va a ser increíble. Cuéntanos, Vicente, ¿de qué y sobre todo de quién? No sé si también con algo de protagonismo canario, seguro que sí vamos a tener que estar pendientes. Bueno, pues en chicos tenemos a Luis Díaz, tenemos a Iago Domínguez, tenemos en Fuerteventura a Da Silva, en chicas tenemos Canarias, a Tinerfeña Melania, a Lucía Machado, Enara Palacio, de Península, por lo cual son un elenco de mucho sur. Además vamos a contar con el reciente campeón del mundo, Dylan Donegan, que hace un par de días ha quedado campeón del mundo sub-18, y vamos a tener muchísimo nivel. También vamos a tener a Andy Krier, el primer surfista olímpico, que hace nada pues estuvo representando a España, por lo cual el nivel que hay es muy alto y el espectáculo y las condiciones, como decía, son muy buenas para eso. Vaya elenco, ¿no? Vaya elenco, vamos a poder disfrutar, como decimos, en la Playa de las Canteras, en esa zona de la CISER, Vicente. Además, esta edición que viene con novedades en los premios, ¿verdad? Sí, tenemos el premio, tanto los premios que se da a la propia federación, a los campeones tanto pues de la prueba como del circuito. También lo que hemos sumado un poco para el espectáculo y hacer un poco el evento más novedoso es una competición además mixta, es decir, chico y chica van a competir y van a hacer relevos, es decir, uno entra al agua, coge 2 olas, sale, le choca la mano, como diría, le da el relevo y entra, por lo cual lo que estamos abogando es que también el sur cambie un poco los formatos para que sean espectáculo puro y duro para el aficionado que nos recibe, ¿no? Esta modalidad. Además, también vamos a premiar un poco a la mejor maniobra, tanto en chicas como en chicos, por lo cual abogamos a que el sur tiene que convertirse no solo en competición, sino también que atraiga a nuevos aficionados y que sea un espectáculo en la Avenida de las Canteras. Siempre innovando, ¿no?, y dando ese espectáculo a la gente que, como siempre, Vicente va a poder disfrutar del mar y de mucho más, ¿no?, en los alrededores a esa playa de la CISER, las Canteras.
Sí, desde hace pues ya 3-4 años lo que convertimos el campeonato en un festival, pues tenemos talleres de surf, tenemos mercadillo, una terraza, trabajamos pues con colectivos pues con síndrome de Down, con autismo, por lo cual integramos a todos los ciudadanos, hacemos que el evento también y hacemos llegar a todos los aficionados que el evento tiene que ser muy sostenible, con el cuidado de la playa. La Joya de la Corona, una de las mejores playas urbanas del mundo, como es la playa de las Canteras y la zona deportiva de las Isers, por lo cual un festival de surf, 3 días, buen ambiente y como dicen los que se trasladan desde Península, pues una temperatura envidiable en diciembre, antesala de las Navidades. Bueno, pues Vicente, con ganas ya de que llegue el viernes, de que llegue ese estreno de la competición y que, como siempre, en estas 7 ediciones restantes y en esta octava que arranca este fin de semana, como decimos, sea todo un éxito y como siempre vamos a disfrutar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fátima, y a todo el equipo de Televisión Canaria. Bueno, pues hoy acabamos el tiempo de deportes hablando de ese evento de surf que se va a disputar, como hemos dicho, este fin de semana en la playa de las Canteras. Así que, Isaac, ya tenemos un plan, ¿no? Un buen plan, pasarnos por ahí, un paseíto y ver el espectáculo, ¿no? Una cita, desde luego, importante y que, por lo que nos han contado, no hay que perderse. Por supuesto. Pati Félix, gracias. Gracias, Isaac, hasta mañana. Nosotros nos marchamos de nuevo al Parlamento de Canarias, último pleno del año. Se debate el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Luz Reverón, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Isaac. Buenos días, frío. Último, sí, hace un poco de frío, ya le vemos. Digo que es el último pleno de este año. ¿Qué balance hace su grupo parlamentario de lo que ha supuesto la actividad parlamentaria de este 2025? Bueno, pues un balance donde hemos trabajado mucho por y para todos los canarios. Y hoy, como bien decía, se van a aprobar los últimos presupuestos de esta legislatura. Se van a aprobar los presupuestos para el año 2026. Son los terceros presupuestos de este gobierno, unos presupuestos que son 12.500 millones de euros marcados por las personas. Una cosa muy importante, porque vamos a tener más sanidad, más educación, más derechos sociales y, por supuesto, también más vivienda tan necesaria para nuestras islas. Su grupo parlamentario ha asegurado que estos presupuestos que se van a aprobar van a dejar una Canarias mejor que la que dejó el Pacto de las Flores. ¿En qué exactamente, le pregunto? Bueno, pues primero que vamos a poner más dinero para lo que es educación. Por ejemplo, va a haber gratuidad en los materiales escolares y también en los libros. Eso no lo hizo el Pacto de las Flores. Los famosos de 0 a 3 años, los niños que puedan participar y que los padres pues puedan costearse esas guarderías. También más derechos sociales. Vamos a ayudar a que Canarias deje de salir de esa cola donde estamos todavía de la pobreza. No nos olvidemos que el Pacto de las Flores dejó subsumida a toda Canarias en una pobreza inaudita y nosotros estamos saliendo. Es verdad que todavía no lo hemos logrado, pero ya estamos saliendo conforme a los datos que nos están marcando los indicadores y eso es lo que estamos haciendo nosotros con este presupuesto que hoy espero que se apruebe. El resto de los grupos que no apoyan al gobierno y que están en la oposición, pues bueno, están hablando de unos presupuestos que dicen que no sirven para nada, que no apoyan a las familias y nada más lejos de la realidad. No nos olvidemos que con estos presupuestos se siguen bajando los impuestos, no como nos gustaría, es verdad, pero se siguen bajando los impuestos, cosas que no hizo el Pacto de las Flores, donde lo único que hizo fue esquilmarnos a todos los bolsillos. Precisamente le iba a preguntar por la oposición que va a votar en contra de estos presupuestos. Ustedes han denunciado que no se puede entender que esto ocurra, que haya grupos parlamentarios que voten en contra de unos presupuestos que, como usted está defendiendo, representan a todo el archipiélago. ¿Qué puede decirnos sobre este asunto? Pues sí, no se entiende, es totalmente inaudito, sobre todo esas críticas. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Hay un grupo parlamentario, Nueva Canaria Bloque Canarista, que ha presentado enmiendas, cogiendo todas las enmiendas de una partida que es de 2,1 millones de euros, por un importe total de casi 70 millones de euros. Eso es una tomadura de pelo a los canarios. Yo lo que sí les puedo asegurar es que con estos presupuestos se va a beneficiar a toda la sociedad canaria y por eso estamos aquí, para apoyar esos presupuestos.
Ya para finalizar, imagino, señor Reverón, habrá quien pueda preguntarle o dirigirse a su grupo parlamentario para decirle que no ocurre lo mismo a nivel nacional, donde votan precisamente en contra de la senda de déficit. No sé si le parece que es lo mismo o estamos ante escenarios completamente diferentes. Hombre, estamos en escenarios completamente diferentes porque no nos olvidemos que Pedro Sánchez lleva 3 años sin presentar unos presupuestos tal y como le obliga la Constitución española. 3 años sin presupuesto. Eso es totalmente inaudito, por tanto estamos ante marcos totalmente muy diferentes. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión por parte de Luz Reverón, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias por atendernos, muy buenos días. Gracias a ustedes y feliz Navidad. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta, en nuestro espacio de igualdad, vamos a hablar de los protocolos de acoso sexual en las empresas. Son obligatorios y no tenerlos puede conllevar sanciones millonarias. En unos momentos, Noemí Galván nos va a dar todos los detalles. Buenos días, Canarias. Seguimos con la mirada puesta en el Parlamento de Canarias. Último pleno del año, se debate la aprobación de ese proyecto de ley de los presupuestos generales. Nos marchamos hasta allí y saludamos hasta ahora a Nira Fierro, que es la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señora Fierro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Isaac. Buenos días a todas y a todos. Decía que es el último pleno del año. ¿Qué balance hace su grupo parlamentario de lo que ha supuesto la actividad parlamentaria de este 2025? Bueno, el Partido Socialista en este año ha intentado hacer una fiscalización muy estricta, muy rigurosa, especialmente en todo lo que tiene que ver con el ámbito social. Hemos denunciado el falseo de datos en dependencia, la falta de financiación de las universidades públicas, la poca ambición en materia educativa, con ese 5% alcanzar, ¿no? Hemos denunciado la falta de política de vivienda del Gobierno de Canarias y hoy, que es el último debate del año, el de los presupuestos, exactamente sigue la misma senda, unos presupuestos poco ambiciosos para Canarias que no dan respuesta a los principales problemas que tienen los canarios y canarias en el día a día, la cesta de la compra, el incremento de los productos básicos y la vivienda, ¿no? Especialmente para los y las jóvenes de Canarias. El 30% de los jóvenes de Canarias están en riesgo de pobreza. Estos presupuestos no resuelven ni dan esperanza a todos los jóvenes que miran precisamente a la política para resolver sus problemas, tampoco se los resuelve a los dependientes, a las pensionistas, a los pensionistas. No son unos presupuestos para los estudiantes ni tampoco para la clase trabajadora. Por lo tanto, son unos presupuestos que acentúan esa política del gobierno de sálvese quien pueda, de quien pueda que se lo pague, ¿no? Y eso lo vemos con las universidades privadas, con la educación privada de 0 a 3 años o con la sanidad privada, ¿no? Donde tenemos el mayor presupuesto de la historia en materia sanitaria y desgraciadamente donde peor se encuentran las urgencias, ¿no? Porque no hay una gestión comprometida con lo público, ¿no? Ustedes aseguran, su grupo parlamentario, que se tratan estos de unos presupuestos injustos, con desequilibrios, por lo tanto, afirman que no se respeta y no se mira ni a todas las islas por igual, ni a todas las áreas. Lo vemos en esta legislatura, lo llevamos viendo en los sucesivos presupuestos, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y evidentemente donde también hay un desequilibrio entre las islas. No se está atendiendo la necesidad. En el último año en Canarias, ya lo dicen los informes, se acrecenta la brecha entre las personas que más tienen y los que menos. Además, se ha superado ese 10%, estamos ya en el 11% de pobreza severa, que no hace más que incrementarse porque efectivamente hay una falta de políticas que precisamente reduzcan esos desequilibrios que tiene Canarias, ¿no? Una tierra que recibe 18 millones de turistas al año y que es incapaz, por culpa del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, de reequilibrar esos ingresos. Canarias crece económicamente, Canarias crea empleo, Canarias es motor económico.
lo dicen todos los datos, pero desgraciadamente estos datos no se permean en la mayoría de la gente, no tiene un resultado directo en cómo están viviendo los canarios y canarias, y por eso nosotros en noviembre presentamos unos presupuestos alternativos que corrigieran esas desigualdades, que esos ingresos que se están generando en Canarias, se quedaran en Canarias, y por lo tanto nosotros hemos tenido y tendremos hoy una posición frontal a este tipo de políticas que solo que generan desigualdad y que, insisto, viene a mantener el estatus de quien tiene mucho en Canarias, pero desde luego que desoye a la mayoría social de Canarias que vive y sobrevive en Canarias, ¿no? Su grupo parlamentario ha presentado más de 500 enmiendas a estos presupuestos. Si pudieran incluir hoy, en el día de hoy, que no será posible, pero si pudieran hacerlo, alguna de esas enmiendas, ¿cuáles serían para ustedes las más urgentes? Desgraciadamente, Isaac, y a todas las personas que nos están viendo, el Gobierno pues pasa como una pisonadora por las enmiendas que presenta la oposición. Pero si yo tuviera que destacar, si estas horas que quedan antes de que votemos los presupuestos, una reflexión para el Gobierno, si pudiera cambiar el sentido del voto, le pediría que rectificara las políticas de vivienda. No es lógico, para empezar, que al Gobierno actual de Canarias, en plena emergencia habitacional, le sobre dinero en materia de vivienda, que no se lo gasta, que no ejecuta, y tampoco es normal que no se incremente el presupuesto como debería hacerse en la situación que tiene Canarias, que no se apueste por contener los alquileres como se están haciendo en otras comunidades autónomas, que topen el precio de los alquileres y que inviertan de verdad en vivienda pública, porque sí, podemos hablar de construcción de vivienda, pero la vivienda a 350.000 euros, 400.000 euros, permítame que le diga, pero no es para todos los canarios. Muy bien, Nida Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, Isaac, y feliz Navidad a ti, a todos los trabajadores de la casa y, por supuesto, a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Vamos a cambiar de asunto. En Canarias se realizaron más de 1.300 denuncias por delitos sexuales el año pasado. Las Palmas es la cuarta provincia de España con más delitos en proporción con su población. Son datos del informe sobre delitos contra la libertad sexual que revela que el 94% de las víctimas son mujeres y además menores de edad. En 2024 se denunciaron en España más de 22.800 delitos contra la libertad sexual. De ellas, más de 1.300 se produjeron en Canarias y más de la mitad fueron en la provincia de Las Palmas. Además, más del 93% de las víctimas son mujeres y menores de edad. Son cifras que se recogen en el informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior. La violencia sexual es una violencia machista y, por lo tanto, es de una sociedad patriarcal que todavía pretende que las mujeres y la infancia estén sometidas o sean subordinadas al hombre. Según este informe, Las Palmas es la cuarta provincia del país con más delitos contra la libertad sexual en proporción a su población, con 6,7 delitos por cada 10.000 habitantes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 5,2 delitos. Para luchar contra esta lacra, las expertas señalan que hay que poner en marcha todos los mecanismos. Atención y protección integral que prevé la ley integral de libertad sexual, la ley Solo sí es sí. Más del 83% de los delitos sexuales se esclarecieron, el porcentaje más alto de los últimos años. También refleja que el 41% de las víctimas de violencia sexual en España son menores, la mayoría entre 0 y 13 años. Tiene que haber recursos especializados en infancia, sino sobre todo con formación, con prevención. Además, se señala que la vivienda es el lugar donde se perpetra mayor violencia sexual. El Partido Socialista sigue enfrentándose desde hace semanas a su particular Me Too tras conocerse varios casos de acoso sexual en el seno de la formación. Estos días se ha hablado mucho de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo que existen y nos queremos detener precisamente en ese asunto hoy en el Espacio de Igualdad. Cada martes nos trae nuestra compañera delegada de Igualdad, Noemí Galván. Buenos días. Buenos días, Isaac. Precisamente hoy queremos hacer divulgación de esas herramientas, de estos protocolos existentes y para ello nos acompaña Gemma Fabregat. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y se da la circunstancia además de que es la autora de los protocolos que pusieron en marcha en su momento el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludarla. Le pregunto lo primero una valoración por lo que está sucediendo. Hay más casos, pero también parece que hay una mayor conciencia a la hora de que las mujeres den el paso de denunciar esta violencia sexual que se comete, pues como veíamos en la pieza anterior, en este caso en los entornos laborales. Sí, efectivamente. Buenos días.
En realidad, aunque no siempre se es del todo consciente, la existencia de los protocolos para la erradicación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito de una prestación de servicios, cuando se utilizan de manera adecuada, de acuerdo con los principios de confidencialidad, celeridad, contradicción, buena fe contractual, cuando se activan siguiendo los principios que deben regirlos y que ya fijó un acuerdo marco europeo que España introdujo en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva del año 2007, digo que cuando se cumplen esos requisitos, los protocolos son una herramienta que funcionan perfectamente dentro del ámbito de la empresa o dentro del ámbito de la administración pública, en el seno de una prestación de servicios. Si me permite, yo lo que quiero matizar, que creo que no queda normalmente lo suficientemente claro, es que no todo acoso o acoso sexual es constitutivo de delito. Y precisamente los protocolos dentro del ámbito de la prestación de servicio lo que hacen es prevenir, gestionar y resolver esas situaciones contrarias a la integridad moral de las personas trabajadoras, contrarias a su sexualidad y además constitutivas de discriminación. Lo que permiten es prevenirlo, gestionarlo y resolverlo, con independencia de que si la conducta entra en el tipo penal, el responsable de gestionar el protocolo o la empresa, dependiendo de si el que gestiona el protocolo es o no la empresa o es un ente externo, o ambos, deben dar traslado al Ministerio Fiscal cuando entiendan que hay indicios de la concurrencia de un tipo delictivo. Pero a veces... Sí, eso justo le quería preguntar, Gemma, porque no siempre sucede así, pero sí es verdad que existe esa obligación legal por parte de las empresas y, de hecho, los protocolos son obligatorios. En el caso de un partido político, por ejemplo, como estos casos más recientes que nos ocupan, ¿desde cuándo es obligatorio para los partidos políticos? A ver, en realidad, la Ley Orgánica de Igualdad establece la obligación de tener un protocolo para todas las empresas y para todas las administraciones públicas cuando actúan como empleador. Por lo tanto, el partido político, cuando tiene personas contratadas, actúa como persona empleadora. La obligación está desde la Ley 3/2007, que es la Ley de Igualdad. La Ley 10/2022 del CSI amplió la responsabilidad en el sentido que acabo de exponer, teniendo en cuenta que no siempre todo acoso es constitutivo de delito. Si no es constitutivo de delito porque no entra en la definición del tipo, se resuelve en el seno del ámbito de prestación de servicio, y si además fuese constitutivo de delito, se le da traslado al Ministerio Fiscal para ver si abre diligencias. Como digo, la responsabilidad está desde la Ley 3/2007, pero la Ley de Paridad incrementó la responsabilidad y la Ley Orgánica de Igualdad, aunque lo condiciona a todas las empresas y si tienen un plan de igualdad mediante el plan de igualdad, es una ley transversal que pretende garantizar la igualdad de mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida social, política y económica. Gemma, quería preguntarle por otra cuestión vinculada. La violencia sexual es una de las menos denunciadas por una cuestión de que normalmente se revictimiza a las mujeres que la sufren. ¿Está pasando que también muchas mujeres les cuesta acudir a esos mecanismos, a esos protocolos dentro de las empresas, o tienen que ser a veces las empresas de manera proactiva quienes las activan? A ver, esta es una cuestión controvertida. Yo, en mi opinión, si no estamos hablando de un acto violento, si no estamos hablando de acoso, que no siempre es lo mismo, puede haber una violencia que sea, por sus propias características, mucho más grave de lo que es en sí un acoso, imaginemos una agresión sexual o una sumisión química en una escena de empresa, ahora que estamos en el momento cronológico correspondiente, o puede ser un acto de violencia de menor entidad que un acoso. Digamos que el concepto violencia, que es a lo que se refiere el convenio 190 de la OIT, el concepto de violencia es más amplio que el concepto de acoso. El acoso sexual está definido en la Ley Orgánica de Igualdad, sin perjuicio, insisto, de la definición penal en la que no voy a entrar. Por lo tanto, si
es difícil que las mujeres víctimas de acoso sexual denuncien. Bueno, es complejo por todo lo que supone un acto de acoso sexual, ya no digamos de violencia sexual de mayor intensidad. Pero en relación a lo que ocurría antes de la existencia de protocolos y la realidad de nuestras empresas y nuestras administraciones públicas hoy, yo creo que debemos ser muy optimistas. Se denuncia muchísimo más que hace unos años. Con ese mensaje, Gemma, nos tenemos que quedar porque nos quedamos casi sin tiempo ya para el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos también a hacer divulgación de la existencia de esos protocolos, de que las mujeres acudan a ellos y que también cualquier persona puede denunciar y activar esos canales éticos, canales de denuncia existentes en función de estos protocolos creados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En general funcionan. Quería acabar con eso. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos quedamos entonces con ese mensaje final que funcionan, efectivamente. Funcionan, tienen que garantizar la confidencialidad también, obviamente, funcionan, pero claro, obviamente luego se dan otras situaciones de jerarquías, el temor de las propias víctimas y se ven otra serie de circunstancias que no siempre se activan de la manera adecuada. Muy bien, Noemí Galván, muy interesante como cada semana. ¿Te vas de vacaciones o te veo la semana que viene? La próxima semana nos vemos. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo martes. Hasta el martes, gracias Buenos Isaac. días. Ya, pues hasta ahora queda menos de una hora para que abran los accesos al Parque Nacional del Teide y ya son muchos los que se están en las carreteras de acceso para ver precisamente el Teide con la estampa más invernal. Allí también está nuestra compañera Fátima Kenair. Así es, queda poco más de una hora para la apertura de esos accesos que nos llevarán al Parque Nacional del Teide, que no se encontraba tan nevado desde 2016. Hasta el viernes será posible subir desde las 10 de la mañana. Por el norte será por aquí, por la TF21, en la Orotava, y solo subir porque el descenso deberá hacerse por La Esperanza. Para acceder por el sur habrá que atravesar Chío y Vilaflor, tanto para bajar como para subir. Por aquí tenemos a dos de las numerosas personas que ya están por aquí esperando. Buenos días, Desiree. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué has decidido llegar tan temprano? Pues mira, yo decidí venir temprano ya que tengo la oportunidad para no contribuir con la aglomeración y no encontrarnos todos estancados en las cañadas. Y bueno, como hace 10 años que no nieva así, pues yo quería venir y no en una hora punta y así pues disfrutarlo tranquilamente. Muchísimas gracias, Desiree. Importante no contribuir, como dice, a esas aglomeraciones. Y aquí también tenemos a Tony, que viene desde la Comunidad Valenciana. Así es, buenos días. Mi nombre es Tony, soy monitor de senderismo y por tercera vez queremos ascender al Teide y más especialmente hoy con la nevada que se ha pegado aquí Doña Emilia. Y aquí estamos, a disfrutar. Tony, ¿por qué es importante pues respetar las indicaciones de las autoridades y hacerlo solo cuando se puede, en concreto hoy? Como monitor de senderismo recomiendo al 100% respetar todas las normas y todas las indicaciones en estos casos extremos. Toda precaución siempre es poca. Ya lo ven, muchas ganas de pasarlo bien, pero por supuesto siempre con toda la responsabilidad y respetando las indicaciones de las autoridades. Y con muchísima precaución, además vemos a nuestra compañera ahí con paraguas que está lloviendo. Yo no sé, Brian Rodríguez, en cuanto al tiempo, sí, tenemos que guardar los paraguas y los volvemos a sacar. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en estos próximos días? Bueno, para ponerte en contexto vamos a tener que seguir sacando. Yo no sé si tú eres de los que los sacas, se te olvida o no sé de qué equipo eres. Yo lo dejo en el esto coche hay dos siempre. bandas. Sí, en el coche todo el día. Vale, entonces no eres como yo porque a mí siempre se me olvida pese a estar atento al tiempo. Vamos a ponernos en contexto siempre primero con la imagen de satélite. Vamos a comenzar. Si se fijan en la imagen de satélite tenemos ahora mismo predomina la estabilidad en toda Canarias. Eso sí, si se fijan, un pequeño frente inestable nos va a traer esas lluvias a lo largo del día de hoy. Serán débiles y persistentes en las vertientes norte. De hecho, ya se han registrado más de 15 litros, por ejemplo, en Buenavista del Norte, en el noroeste de Tenerife. También algo más seco, pero sí ha caído alguna gota esta mañana en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura. No han llegado los 3 litros, pero ha caído algo. Vamos a ver el mapa de iconos para hoy. ¿Qué nos espera para hoy? Si se fijan, hoy tendremos una jornada más o menos nubosa, sobre todo en la vertiente sur, que no va a dejar precipitaciones.
es incluso el ambiente más soleado. En el norte predominará los chubascos que no serán intermitentes, serán ocasionales a medida que pasa la jornada. Temperaturas que conseguirán agradables, estamos como ya en nuestra propia temperatura de la época, otoñales, algo más nubosidad también en el interior de la isla de La Gomera, también en el noreste de la isla de La Palma, y nubes altas que nos va a acompañar también, especialmente en la vertiente sur, durante la jornada de hoy en Fuerteventura sobre todo, y también en Lanzarote. En esas islas precaución sobre todo, especialmente mañana, porque se va a complicar la situación marítima. El viento soplará de componente norte hoy, seguirá acelerando, eso sí, en las vertientes este y oeste, y también en cumbres de Gran Canaria, Tenerife e incluso de La Gomera, también en la isla de La Palma, con rachas que podrán superar los 60 kilómetros por hora. Vamos a ver qué va a pasar de cara a los próximos días. Si miramos el modelo de temperatura, pero esta vez nos mudamos a 3.000 metros, vemos esta pequeña vaguada que se descuelga ya ex Emilia, ya se incluye en la circulación zonal del oeste, y esta vaguada nos va a dejar unas temperaturas que van a disminuir un poquito y también viento que se va a acelerar, y eso que incluye que como consecuencia el viento fuerte nos va a dejar también mala mar, especialmente en las islas de Fuerteventura y de Lanzarote. ¿Qué va a pasar con las precipitaciones? Porque también esta vaguada nos va a dejar algo de lluvias que serán débiles. Eso sí, a medida que pasa la jornada, sobre todo al mediodía, serán moderadas en la vertiente norte de Tenerife y de Gran Canaria. Lo ven aquí perfectamente, esa vaguada nos va a dejar precipitaciones que podrán incluso superar. Es algo estimado, eso sí, más de 30 litros por metro cuadrado en el norte de la isla de Gran Canaria, más de 10 en el norte de Tenerife, y podrá caer algo también en las islas más secas, que son las que suelen ser las más secas, en Fuerteventura y también en Lanzarote, especialmente en la vertiente oeste, y también en la isla de El Hierro, en el noreste, especialmente en Valverde, donde muy probablemente se alcancen los 4 litros por metro cuadrado. Destacar el viento también. Vamos a mirar el modelo de rachas de viento para los próximos días, porque hoy lo tenemos acelerado, como dije, en las vertientes este y oeste, en cumbres de las islas, especialmente en el noreste de la isla del Hierro. Precaución ahí, porque hoy va a soplar con intensidad. Mañana va a aflojar, pero esa vaguada nos va a dejar también vientos que soplarán fuertes, con rachas que se podrán superar los 60 kilómetros por hora en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote, con rachas que podrán, como he dicho, superar los 60 kilómetros por hora. Vamos a terminar el bloque de la meteo aquí con una imagen, vamos a mirar el mapa de avisos, porque para el miércoles sí vamos a tener unos avisos que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología, porque esa vaguada nos va a dejar viento fuerte. ¿Y qué implica eso? Como he dicho, mala mar. Pues entonces tenemos ese aviso amarillo por fenómenos costeros con mar combinada, que podrán incluso llegar a los 5 metros de altura en estas islas, en las orientales, Fuerteventura y Lanzarote. Ya de cara al jueves los avisos se irán eliminando. Ahora sí, lo dejamos aquí con la imagen que nos envía Mayna Ome de Tejina. Como ven, los chubascos ligeros que nos ha dejado este frente frío muy debilitado hoy en el norte de Tenerife, Isaac. Así que hay que seguir sacando el paraguas. Nos quedamos con esa imagen, sacando el paraguas, y también con mucha precaución, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, por ese aviso costero. Muchas gracias, Brian. Gracias, buenos días. Bueno, nosotros vamos a hacer ese último repaso a la actualidad de la jornada. Eva, creo que comienzas hablando de un anuncio político. Sí, y antes de lo esperado, Isaac, porque la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha despedido ya como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. Es hoy su último día como ministra. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, ahí lo tienen, donde ha asegurado que cierra 4 años y medio con un enorme privilegio y el orgullo de haber contribuido a mejorar la educación tanto en FP como en el deporte de nuestro país. Y en la crónica internacional, cambio importante para Ucrania. Zelensky renuncia a su ambición de unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero eso sí, rechaza ceder territorio. Es el compromiso para poner fin a la guerra con Rusia. Asimismo lo ha afirmado el presidente Volodymyr Zelensky por las garantías de seguridad que les da Estados Unidos, Europa y otros socios. Y en Australia, las autoridades se plantean endurecer las leyes sobre el uso de armas de fuego tras el atentado antisemita ocurrido este domingo en Sydney y que acabó con la vida de 15 personas. Un anuncio que coincide con el homenaje a las víctimas y que viene marcado por el clamor popular de revisar la legislación vigente sobre armas, a pesar de ser una de las más estrictas que ya tienen en todo el mundo. Y de vuelta a las islas, ya se lo hemos contado, hoy se celebra el último pleno del año en el Parlamento de Canarias. Dará comienzo en solo media hora y en él se va a debatir el proyecto de ley de los presupuestos. Marta Rodríguez.
Buenos días, Eva. Sí, en prácticamente media hora, a partir de las 10:30, arranca ese pleno. Ya está todo preparado. En este salón de plenos, de momento vacío, con la sola presencia de una de las protagonistas del día, la consejera de Hacienda, Matilde Acián. Está concentrada porque pues va a defender ese proyecto de presupuestos que elabora su consejería. Eso será a partir de las 11:30, 12 del mediodía, porque este no será, sin embargo, un pleno monográfico. Primero tocará la sesión de control al Gobierno, al presidente Clavijo y a otras consejerías, y entre otras cuestiones el presidente pues hablará de su gestión al frente del Gobierno y también de las relaciones Canarias-Estado. En cuanto a los presupuestos, han sido unos 2 meses de trabajo parlamentario, de discusiones también en comisión. Estas cuentas llegan aquí tras haber superado 3 enmiendas a la totalidad. Son 12.491 millones de euros, la ley más importante para la comunidad autónoma porque es la que va a regir prácticamente todas las políticas el próximo año, en 2026. Se calcula que eso de las 2 aproximadamente queden aprobados estos presupuestos para el año que viene. Pues esa aprobación se la contaremos en el Telenoticias 1 y pendientes de la situación estamos también del aeropuerto de Tenerife Norte. Les contábamos que había niebla y que se habían provocado algunos retrasos. Vemos la imagen en directo, como lo ven, niebla y lluvia a esta hora en ese aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos. De momento, eso sí, no ha habido ningún desvío. Los vuelos están entrando, pero lentamente. Y esto es todo por hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para denunciar alguna situación, ya lo saben. Les recordamos nuestro teléfono 679-773-238 y si prefieren por correo electrónico, oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Recuerden que estamos atentos para intentar darle respuesta cada miércoles. Pues hasta aquí nuestro programa. Hoy nos vamos a ir mirando en directo a este punto de la isla de Tenerife, la TF21 en el municipio de La Orotava. Recordamos que el Cabildo tinerfeño ha puesto en marcha el operativo Nevada, con el que se pretende que todos aquellos que quieran acceder al Teide lo puedan hacer con seguridad y lo más ordenado posible. Lo podrán hacer de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ya saben que ustedes pueden seguir informados en nuestras redes sociales, la web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 de la mañana para darles los buenos días, Canarias.